Clasificación final: teísmo, agnosticismo, ateísmo y demás bichos. Mejorando la clasificación. Ya tengo varios videos separados al respecto, pero creo que es momento de unirlos todos y hacer la clasificación total non plus ultra mejorada con triple giro y doble vuelta multidimensional y de interacción polifacética interactiva de enfoque variado integral. La llamaré la gráfica absoluta, radical, completa, hiperdimensional, integral, magistral, activadora y gestionadora de orden. De cariño, la gráfica Archimago. Para dejar todo claro, la gráfica se basa en la pregunta ¿existe Dios? Para evitar desvaríos ateos, aclararé lo que se entiende por Dios en este ejercicio. Dios para el ser humano actual. En internet podrán encontrar muchas gráficas como estas. Varían un poco, pero bueno, no necesitamos números precisos para este ejercicio, solo tener una buena aproximación. Me basaré en esta. Es del 2015, es la más reciente que pude encontrar, tampoco es que buscara mucho, y bueno, tiene una fuente que se puede rastrear. Aquí podemos ver más o menos las religiones más importantes, obviamente está el cristianismo, están los musulmanes, los no afiliados, los hinduistas, los budistas y otras religiones, los judíos, etc. Una nota sobre el hinduismo. Contrario a lo que parece a primera vista, la mayor parte de los hinduistas son monoteístas, pues al final los mismos hinduistas consideran que todos los dioses solo son diferentes manifestaciones del mismo, generalmente variaciones de la tríada llamada Trimurti, Vishnu, Shiva y Brahma. Por eso pueden convivir tan armónicamente tantas variaciones dentro del mismo hinduismo. Bueno, el 70% del hinduismo es vishnuismo o vaishnavismo, que consideran que el dios principal es Vishnu. El 26% es shaivismo, que consideran que el dios principal es Shiva. Dios para el ser humano actual. Tanto judíos como cristianos como musulmanes comparten una versión muy similar de Dios. Esto nos da un total de aproximadamente el 55% de la humanidad, un poco más de la mitad. El hinduismo, que es un 15%, es un poco más difícil de interpretar. Aunque no sea de todo preciso, para fines prácticos de este video, me basaré en Vishnu para el vishnuismo, que es el 70% de este 15%, y de Shiva, el shaivismo, y bueno, omitiré los demás dioses menores o las diferentes manifestaciones de estos dioses. Otros 3 casos a tratar: los no afiliados. En algunas gráficas hay otro apartado de aproximadamente el 16% de los no afiliados o no religiosos, pero no se dejen engañar, pues no significa directamente ateos o agnósticos, pues yo estoy en ese apartado. Yo no estoy afiliado ni pertenezco a ninguna religión institucionalizada, al igual que otros muchos teístas, deístas y filósofos. Otras religiones, bueno, esta apenas es un 1%, pero considero que una gran parte de estas otras religiones comparte una versión similar del dios judeocristiano hinduista filosófico, pues posiblemente estén basados o surjan de estas visiones. Y bueno, el budismo, que es un 7%, es considerado una religión no teísta, no tiene como tal un dios, pero tampoco lo niega categóricamente, más bien se enfoca en la liberación del alma sin importarle mucho el contexto. En especial considero que algunos budistas fuera de Japón o China, como budistas norteamericanos o latinoamericanos, quizá podrían calificar como budistas teístas. Pues finalmente alguien tuvo que crear y organizar el ciclo de samsara, alguien tuvo que crear la rueda cósmica y ponerla a girar, salvo que crean que simplemente la rueda estaba ahí girando solita así nomás. Pues recordemos que realmente el budismo nace del hinduismo, que en el hinduismo, bueno, pues estaba Brahma, Shiva y Vishnu, que eran los que creaban todo. Entonces, si sumamos estos, de este 24%, me atreveré a decir que quizá un 5% entre los no religiosos, otras religiones y algunos budistas, quizá aún así tengan una visión acerca de Dios similar a la judeocristiana hinduista filosófica. Eso nos da un total de un 75% de la población mundial. En este video, cuando diga Dios, me refiero a lo que ese 75% entendería por Dios como creador y organizador de esta vida que experimentamos, lo que los judeos, cristianos, musulmanes entienden por Dios, lo que los hinduistas del vishnuismo entienden por Vishnu, lo que los hinduistas del shaivanismo entienden por Shiva, lo que entenderían algunas otras religiones que son parecidas o basadas en visiones judeocristianas, hinduistas, filosóficas, o lo que incluso algunos deístas, filósofos y teístas que no profesamos una religión en particular podemos entender por Dios.
Sé que me di ciertas libertades y me tomé ciertas licencias. Me parece que ninguna fue exagerada o descabellada, pero para que no digan que me estoy excediendo demasiado, me bajaré al 70%, lo que el 70% de la humanidad podría entender por Dios. Tretas ateas, así que no ateos, olvídense de Zeus, de Huitzilopochtli, de Odín, de Thor, que olvídense de su semi-argumento de que existen miles de dioses y miles de religiones diferentes, pues las principales se pueden contar con una sola mano. Para eso, mejor vean mi video titulado Ateo de un Dios más que tú. Aunque sea un buen semi-argumento para engañar y tergiversar las cosas, no es representativo para esa exposición, ni para el teísmo en general actual en el mundo. En especial si viven en Occidente, en una cultura principalmente judeocristiana. ¿Por qué se hacen los tontos? ¿De qué Dios creían que les preguntaban? ¿El Dios Goku? Son ateos, no son ciegos, ni sordos, ni están en coma. Seguro han leído libros, visto películas o mínimo visto caricaturas. Hasta se ven en Los Simpson o en South Park. Hay documentales, debates, han escuchado canciones, visto iglesias o templos, que nunca tocaron un libro de historia de la filosofía. ¿En serio no saben de qué les hablan? Ni siquiera como cultura general. Una vez aclarado ese asunto, comenzamos. ¿Existe Dios? Bueno, los teístas son los que dicen sí. Los agnósticos son los que dicen no sé. Y los ateos son los que responden no. Los agnósticos responden Gugutata, miau, porque no tienen el intelecto suficiente para tomar una postura al respecto, por ejemplo los bebés y los animales, o vive aislado del mundo y no conoce el concepto de Dios, como lo estoy exponiendo en este video. Por ejemplo, incluso un ateo en China podría entender lo que los occidentales entienden por Dios, aunque sea ateo y viva muy aislado de la sociedad occidental, pues simplemente por Hollywood les han llegado películas donde hablan de Dios y tienen cierta noción, entonces incluso ellos tienen cierta noción de lo que podría ser este Dios del que se maneja en la mayor parte de Occidente. Apateísta es el que contesta no me importa, simplemente no les importa y no les interesa este tema. Entonces, bueno, aquí tenemos las principales respuestas a esta pregunta. Ahora, ¿qué tan seguro estás de que Dios existe? Bueno, aquí podemos poner el 0, es que no estás seguro si existe o no existe, estás a la mitad. Aquí está el 100%, estás 100% seguro que sí existe, y aquí está el menos 100%, estás 100% seguro de que no existe. Entonces, digamos que los agnósticos son los que están entre el 25% y el menos 25%. El agnóstico puro, que es una criatura mitológica que algunos dicen que no existe porque todos los agnósticos se decantan un poquito más al teísmo o al ateísmo, serían los que están en el 0%, que realmente están, no pueden decir para nada si existe o no existe. Después, un poco más a los extremos, aproximándonos al 25 y al menos 25%, estaría el agnóstico teísta y el agnóstico ateo. Después vendría el teísta débil, que es entre el 25 y el 50% de seguridad de que existe Dios, o el menos 25 y el menos 50. La principal diferencia entre el agnóstico teísta y el teísta débil es que los agnósticos ponen primero la duda, no sé, pero quizás sí. En cambio el teísta lo pone al revés, dice quizás sí, pero no sé. Aquí pone primero su opinión y después termina con el no sé. El agnóstico empieza con el no sé y después da su opinión. Lo mismo pasa para el agnóstico ateo y el ateo débil. Los agnósticos ateos dicen no sé, pero quizá no, y el ateo débil ya dice quizá no, pero no sé. Después ya viene el teísta medio y el ateo medio, que entre un 50 y un 75% tienen de seguridad. Y finalmente tenemos al teísta fuerte y al ateo fuerte, que ya tienen un 75 o un 100% de seguridad de que existe o de que no existe. Están muy seguros de que sí o muy seguros de que no. Ahora, no solo está la seguridad, también tenemos diferentes tipos de agnosticismo, teísmo y ateísmo. Por ejemplo, los agnósticos tenemos dos clases principales. Están los que dicen que no se puede saber si existe o no, porque Dios es incognoscible. Y están los que dicen que no se puede saber en este momento, es decir, la ciencia y la filosofía actualmente no tienen la capacidad para responder esta pregunta, pero tal vez se pueda responder en un futuro. Entonces son como los dos tipos principales de ateos. En los teístas pues ya tenemos varios.
Tenemos, por ejemplo, los deístas que consideran que existe Dios, pero en base al intelecto, a la razón, a la ciencia. Tenemos los fideístas que consideran que existe Dios en base a la revelación a otros, en base a libros sagrados o en base a la fe. Luego tenemos los místicos, que estos consideran que existe Dios, pero por revelación directa. Aquí nadie se los platicó, tampoco lo razonaron, sino que tuvieron una experiencia que acerca de Dios o del alma, alguna experiencia cercana a la muerte, de que murieron y regresaron. Es una experiencia propia, aquí nadie se los platica, ellos lo viven. Y finalmente tenemos a los teístas sociales, que más bien por moda, por social club, por encajar en su entorno, pues son teístas, siguen las tradiciones de su cultura y todo, y eso es lo que los lleva al teísmo. Y luego tenemos varias combinaciones de todos estos. Por ejemplo, hay personas que son teístas porque tienen una parte deísta y una parte de místicos, son deístas y son místicos, por el intelecto y la razón y alguna experiencia propia, o algunos, por ejemplo, por la fe y el intelecto. Entonces serían los que están acá. Algunos quizá por libros sagrados, por revelación y por moda, por estar en un club social, hacer comunidad, estar con otras personas, ayudarse mutuamente. Y así hay varias combinaciones. Aquí están todas las combinaciones posibles. Las que no pude representar bien son las de deístas con sociales, entonces la puse aquí abajo, o la de los fideístas con los místicos, la puse acá arriba. Pero bueno, eran todos estos tipos de combinaciones, hasta el superteísta, que es una combinación de todas las anteriores. Son deístas, son fideístas, son místicos y son sociales, es decir, son teístas por todas las razones anteriores. Y los ateos pues tienen algo parecido. Hay ateos que son ateos intelectuales, que niegan a Dios, pero más bien se basan en el intelecto y la razón. Hay otros ateos que es como por fe, otros se los dijeron y ellos les creen. Por ejemplo, si tus papás te educan y te dicen que Dios no existe, pues ¿por qué no vas a quererles? Dicen que Dios no existe y así te quedas. Ya después podrás intelectualmente apoyar tu ateísmo o no. También hay, por ejemplo, ateos emocionales, ateos viscerales, que simplemente toda la religión, toda la espiritualidad les da roña, les da repelús, así decía un amigo ateo. Entonces serían los emocionales. Los sociales, pues parecido a los teístas sociales, simplemente lo hacen por moda, por juntarse con otros ateos, salir, discutir, hacer comunidad, tener noches bohemias para encajar, y entonces más que preocuparse de que Dios no exista, pues lo hacen para tener amigos ateos y sacar un poco de pues sus inquietudes internas. Y aquí pues agregué los rebeldes y los anticristianos, porque hay algunos ateos que son ateos simplemente por ser rebeldes, por llamar la atención y por llevar la contraria a la sociedad, a sus padres o a las personas. Y muchos son anticristianos, porque más que ser ateos en un sentido teológico o filosófico, pues solo atacan a posturas de las religiones, principalmente la católica, atacan a la iglesia más bien como institución política, sus políticas, lo que han hecho, y no tanto la cuestión teológica, sino la cuestión humana, los problemas humanos y las metidas de patas humanos. Entonces son como los ateos rebeldes. Igual que los teístas, hay combinaciones de todo. Aquí no puse todas las combinaciones, pero podemos ver que hay algunos que tal vez tengan una parte emocional, una parte intelectual. Algunos quizá tengan las tres, una intelectual, una emocional, una social, o incluso de rebeldía, que sería el ateo más completo, pues sería que tiene porque se lo dijeron otros, porque lo razonó, porque así lo sienten emocionalmente, por moda, por social y por ser rebeldes y anticristianos. Entonces tienen un poco de todo. Y finalmente sus combinaciones, es decir, sus otras combinaciones. Porque también, por ejemplo, podemos tener uno que sea fideísta y que sea místico, pero que sea medio, o sea, cree que existe Dios, pero no es tan fuerte. Podemos tener a un fideísta que crea en Dios, pero fuertemente. Entonces cree en Dios por la revelación, por los libros sagrados y por la fe, pero es un teísta fuerte. O puede haber un deísta que llega por el intelecto, la razón, la ciencia, pero es un teísta débil, no lo propone tan fuertemente, no lo defiende tan fuertemente. Igual los ateos. Pueden haber ateos intelectuales que sean ateos fuertes, o pueden haber ateos emocionales que sean ateos fuertes o que sean ateos débiles. Están en contra de Dios, algunos pueden estar poquito en contra de la religión, simplemente no les gusta, no les atrae, o puede ser alguien que realmente esté frustrado y enojado con la religión, con Dios y todas las cosas, y sea realmente fuerte su enojo. Entonces tenemos todas estas posibles combinaciones, y esta es la gráfica total
completa de cómo considero que está clasificado todo este mundo del teísmo, el agnosticismo, el ateísmo y otras opciones. ¡Tarán! Cuentas claras, amistades largas. Pero, ¿por qué los ateos fuertes no les gustan las cuentas claras? Algunos ateos fuertes intentan pasar, los ateos fuertes que están seguros de un 75, un 100% seguros de que no existe Dios, ¿por qué se intentan pasar por agnósticos? ¿O por qué a veces se intentan pasar por ignósticos? Pues son más tretas ateos, quieren fingir ser ignósticos. Dicen, es que no sé a qué te refieres con Dios, o quieren fingir que son agnósticos. En todos mis discursos, videos y debates dejo en claro que es absurdo que exista Dios, aunque no sepa a qué te refieres, pero en realidad soy agnóstico, podría existir. O también dicen, no niego a Dios, solo tengo una descreencia en Dios. Sí, claro, ¿cómo no? Esto lo hacen por dos motivos principales, ocultar su doble estándar y volverse inatacables, incuestionables, incriticables. Menos mal que les gusta el escepticismo, el cuestionamiento y la crítica, pero cuando no es en su contra. Ocultar su doble estándar. Veamos el primero. Los ateos llaman a los teístas creyentes y se llaman a sí mismos los no creyentes. Sin embargo, los ateos fuertes, para poder ser ateos fuertes, para estar convencidos de que Dios no existe con una seguridad entre el 75 y el 100%, creen que ya saben algo o que saben más que los teístas fuertes, que los teístas medios, que los teístas débiles. Incluso creen que saben algo más que no saben los agnósticos teístas, los agnósticos puros, los agnósticos ateos. Y hasta creen que saben algo más que los ateos débiles o que los ateos medios. Por eso son ateos fuertes, porque creen que tienen algo que ellos no tienen para declararse que están muy seguros. Incluso creen que el teísmo actual puede y debe ser enfrentado por el bien de la humanidad. Creen que se puede demostrar que Dios no existe, así que bien saben de lo que están hablando. Y creen que tampoco debes permanecer apático ante la locura y desvaríos peligrosos de los teístas. Estos son los ateos militantes fanáticos proselitistas, justamente para ocultar que lo suyo es una creencia, cuando supuestamente rechazan los dogmas, las creencias, las opiniones, el fanatismo y presumen que son escépticos y se basan siempre en la ciencia, entonces terminan diciendo, pero soy agnóstico, ¿eh? Pues vamos, el ateísmo es una postura tan, pero tan mala, que es obvio que hasta los mismos ateos la terminen rechazando. Antes de que acabe este video, habrás negado tu ateísmo 3 veces. Why don't you call yourself an agnostic then? I do. But I think it's a You are described as the world's most famous atheist well, in a not book by I me. recently Not by me. Y para ser incuestionables. Así pueden soltar toda clase de argumentos, críticas y sinsentidos y después, si intentan cuestionarlos, te dicen, no, claro que no, el ateo solo niega a Dios. No puedes criticar, no puedes cuestionar nada a los ateos porque el ateo solo dice, no hay Dios. O dicen, no, claro que no, yo soy agnóstico, Dios podría existir, claro que sí. No es lo que digo en todo mi discurso, pero es lo que me conviene decir ahora. O dicen, no, yo soy agnóstico, yo solo no creo en Dios porque no sé qué es, me la paso atacándolo, pero no sé qué es Dios, aquí casual, tirando golpes al aire. Atrás, hijos del caos y la locura. El oscurantismo ateo materialista cientificista tiene sus días contados. ¿En verdad creyeron que podrían atacar, derrotar y burlarse de la inteligencia suprema? Nah, no se asusten. Si en verdad existe Dios, entonces ya entenderán. Además, para su fortuna, la inteligencia suprema es muy buena onda, y no sería la inteligencia suprema si no comprendiera el proceso ateo de algunas almas descarriadas. Saludos, besos y abrazos, Archimago.